generado otros comentarios porque pensábamos que íbamos a ir a ver los pavimentos, pero en una hora era prácticamente imposible. De todas formas, queda ahí como nota, ¿no? Que sí que se puede organizar un recorrido. Simplemente decir como una nota previa o antecedente a este trabajo que hoy quiero presentar, que realmente este trabajo viene de otro trabajo, que es una carta de pavimentos existentes de los espacios libres exteriores de la Alhambra, que es un trabajo desarrollado por el Patronato de la Alhambra y de Generalife, que bueno, a raíz de conocer este trabajo de la carta de pavimentos, pues el director propuso que se ampliara la reflexión a Granada, y como parte de esa reflexión ampliada que se hiciera esta jornada, ¿no? Porque agradecer al director esta iniciativa y también a Catusa no, porque este trabajo que ya lo encontró en el Ecuador, pues siguió dando empuje para que continuara. Y bueno, presencia de Antonio, que a recién llegado, pues también lo conoce. Y bueno, y a Rafael de la Cruz Márquez, que en realidad fue el con el que se inició este trabajo en el marco del máster de paisajismo. Hay que decir que el tema de los pavimentos, y también son antecedentes, va asociado a una cultura que es mayor, ¿no? Es la historia urbana o la historia del urbanismo de Granada, que Granada es una ciudad riquísima en cuanto a bibliografía, ¿no? Estos son solo unos ejemplos donde hay ejemplos generales, ejemplos concretos de algunas épocas que para mí son referentes en el trabajo, o cuestiones que están relacionadas con el tema de los pavimentos, como puede ser conocer las técnicas constructivas a lo largo de la historia, o bien, por ejemplo, su relación con la historia del mobiliario urbano. Por suerte en Granada hay bastantes trabajos realizados sobre esto y siempre te puedes apoyar en bibliografía existente. Bueno, bien, pues esto... La presentación, esto es un breve índice, voy a hacer una introducción sobre unos conceptos generales y el ámbito de estudio que se ha tenido en este trabajo, para luego entrar en los pavimentos de Granada, hablar un poquito de conjunto y sobre una selección de ellos hablar un poquito más. En un marco de 40 minutos, pues por ejemplo, no voy a hablar de pavimentos que no son, podemos llamar, ambientales o que los encontramos en el ámbito histórico. Y por último, una breve conclusión, que más que una conclusión, en realidad es una reflexión compartida y preguntas abiertas para poder hablar sobre el tema. Bueno, el tema de los pavimentos siempre, ya lo vimos ayer, siempre ha sido como un tema que siempre ha estado ahí, considerado un poquito menor, ¿no? Pero esta cita, por ejemplo, de Navallero a mí me gusta mucho porque es en sus descripciones sobre la Alhambra, que habla y los mármoles no están en los muros sino en el suelo, ¿no? Entonces, es decir, siempre hay como un pequeño guiño, una pequeña mirada, además de los espacios de la arquitectura, hablar del suelo, ¿no? Ayer estuvimos hablando mucho de ello. No voy a hablar de palacios, ni voy a hablar de arquitectura, ni de ejemplos de edilicios, sino nos vamos a ir, el recorrido va a ser por los espacios libres, por el espacio público. Hay que decir que es importante entender el trabajo en este marco que ha establecido la UNESCO, que es el paisaje urbano histórico, que es un concepto bastante reciente, que se define brevemente. Existe una instrucción con muy pocos puntos que prácticamente lo que hace es definirlo y poco más, y que se siga desarrollando sobre ello, ¿no? Y habla de esta idea de entender el paisaje urbano histórico como una estratificación donde hay valores y atributos culturales y naturales. Es decir, estamos trascendiendo la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Esto me parece muy sugerente porque los pavimentos históricos, como cualquier otro material de construcción, en realidad nos están reflejando la manera que ha tenido el hombre de relacionarse con su territorio. Ayer, por ejemplo, en la ponencia de Julio Navarro, vimos esa ciudad entera construida de yeso, donde el único material que tenían era yeso, y nos está hablando de cómo el hombre utiliza los materiales de construcción relacionándose directamente con su territorio. Al final es construir con lo que se tiene disponible o lo que se es capaz de importar en función de cada momento histórico. Para mí esto es importante, este concepto, para enmarcar el estudio dentro de esta idea de paisaje urbano histórico. Es decir, no vamos a ver solo los pavimentos, sino también nos gustará hablar de cómo el pavimento es capaz de ser una muestra del propio territorio en el que estamos. Pues bien,
Si hacemos una mirada muy breve a Granada, por ejemplo, si cogemos estudios sobre las piedras que hay en el contexto de Granada, esto es la Carta de Colores de Granada de Julio Juste, que nos sirve igualmente para definir todas esas piedras, y como por ejemplo en documentos del 19 ya se habla que Granada pues carece de los materiales más apropiados para la construcción de buenos pavimentos de piedra, justamente pues porque no tiene ni el granito ni el pórfido, sino siempre estamos con piedras blandas. Vimos ayer parecida, por ejemplo, con la piedra de Montjuïc de Barcelona. Hay que decir que el gran material que está disponible en Granada es el conglomerado Alhambra. El conglomerado Alhambra, que todos los conocemos, son esos cantos, que los hay de gran tamaño, de pequeño tamaño, que están en esa matriz de finos de arena y limo, ¿no? Entonces, esos cantos que provienen de la erosión de Sierra Nevada, de ese mar interior que se sedimentó y que luego se abrió hacia el mar Mediterráneo, provoca que escarbemos donde escarbemos, nos encontremos piedras con formas de cantos ya redondeadas. El otro material de construcción que yo quería traer con respecto al territorio he traído aquí es el barro, ¿no? Es la arcilla. He traído aquí la primera definición que existe de barreras del Diccionario de Nebrija de 1495, que es aquel lugar donde se saca barro. Es interesante no por la definición, sino porque en el propio territorio encontramos topónimos que hablan de barreras. Por ejemplo, el cementerio de San José, en origen se llamaba el cementerio de las barreras. Y una de las hipótesis es porque era donde estaban las barreras de extracción de barro para la propia construcción en el entorno de la Alhambra. Pasa parecido en muchas poblaciones de Granada, donde hay topónimos que hablan de barreras y son donde tradicionalmente se ha sacado el barro. Es importante para el caso de Granada, este es el trabajo de Blanca Espigares Runi sobre las secciones urbanas de Granada, de entender la ciudad, la forma de la ciudad, su topografía, cómo Granada está muy marcada por unos barrios altos que tienen unas condicionantes geográficas muy distintas de los barrios bajos. Y en eso vamos a encontrar una lectura de cómo es tanto el urbanismo, la forma de la ciudad para adaptarse a esas topografías, como incluso el uso de ciertos materiales de construcción o ciertas soluciones de pavimentos que son distintos a lo largo de la historia en la ciudad baja y en la ciudad alta. Pues bien, en el ámbito de estudio aquí se han superpuesto dos figuras, el ámbito BIC, Centro Histórico de Granada, en su delimitación de 2003, dibujado esquemáticamente sobre la ortofoto de Granada, y superpuesto el área UNESCO en rojo junto con el área buffer en azul de la UNESCO también, marcando encima los barrios principales que están conformando este conjunto urbano. Cada uno de estos barrios tiene subnombres de barrios más pequeños, pero nos vamos a quedar con esta categoría general que además se corresponde pues, con lo que vamos a ver hoy a continuación. Bien, para este trabajo se han utilizado las siguientes fuentes y documentos, principalmente el estudio en el Archivo Histórico Municipal de Granada a través de sus expedientes, planimetrías y fotografías, hemeroteca, tanto histórica como reciente, bibliografía, fuentes gráficas, el trabajo de campo, es decir, aquí podemos hacer un trabajo y podemos estar visitando los pavimentos a escala 1:1. Las fuentes que nos da la arqueología, ayer por ejemplo la ponencia de Julio Navarro pues nos habló de pavimentos, pero bueno, hay otras fuentes arqueológicas que no solo son las suyas, sino que son otras y que nos pueden ayudar para entender esta ponencia. Y bueno, y otros, porque hay una serie de trabajos como trabajos técnicos o referencias. Esto siempre está abierto porque el trabajo hay que decir que es un trabajo que está en elaboración, que se ha preparado a raíz del otro para la otra ponencia. Y por ejemplo, ayer en la misma ponencia Javier Gallego Roca nos dio alguna información que a mí me gustaría incorporar y contrastar para ampliar este trabajo. Bien, mi lectura sobre el pavimento es que debemos tener un enfoque integral. Para mí hay 6 características importantísimas que deben ser tenidas en cuenta para el análisis de los pavimentos existentes, incluso para las propuestas de pavimentos que podamos hacer. Por un lado, discutir o hablar sobre su valor patrimonial, algo sobre lo que tenemos que seguir indagando. Por otro lado, por supuesto, los requisitos funcionales, porque el pavimento, que es un revestimiento arquitectónico, como bien nos decía ayer Carlos, es el único que pisamos. Otros revestimientos no tienen un desgaste al uso, no son los que recogen las aguas, no son los que
facilitan o dificultan la accesibilidad, etc. Las características de contexto para mí son importantísimas. Cuando analizamos un pavimento, debemos analizarlo en el contexto en el que estamos. Es decir, un contexto patrimonial será distinto de un contexto, por ejemplo, genérico, o un contexto de parque o de jardín histórico será distinto de un contexto de una calle cualquiera que conozcamos. O, por ejemplo, la forma de una calle recta y plana tendrá un acercamiento de pavimento distinto a lo que debe tener una calle que sea con forma, pues como por ejemplo, como cualquiera del Albaicín, con formas orgánicas y con pendientes abultadas y con geometrías que no son completamente planas. Hoy en día nos vemos con la obligación de también incorporar los criterios medioambientales. En los criterios medioambientales no solo están cuestiones como, por ejemplo, apuntó ayer Dana, que me parecen muy interesantes, de transpirabilidad del suelo, de reuso del agua, etcétera, sino también otras cuestiones del proceso constructivo como la trazabilidad, es decir, de dónde vienen los materiales que estamos usando para pavimentar nuestras calles, porque traer una piedra de China es distinto que usar una piedra local, y son criterios que se utilizan hoy en día prácticamente en todo, en la comida, en la ropa y en la construcción cada vez más. Por supuesto, hay construcciones constructivas. Sin construcción no entenderemos nunca los pavimentos, porque los pavimentos no son solo un revestimiento, sino son varias capas, y va a ser muy importante no solo reflexionar sobre la capa superficial, sino también sobre lo que hay debajo, porque muchas veces tenemos un pavimento muy bien ejecutado, pero fallan las bases y es como si no tuviéramos nada. Y por último, las soluciones de diseño. Mi punto de vista es que con una misma idea, con distintas soluciones de diseño, podemos mejorar muchísimo la calidad. Es decir, por ejemplo, una intervención en un barrio patrimonial que atienda a unos requisitos funcionales, para mí tiene que estar cruzada con unas soluciones de diseño muy concretas que tengan en cuenta sus características de contexto y su valor patrimonial. Es decir, en ciertos entornos no cualquier pavimento vale, sino tenemos que ir un poco más allá y reflexionar sobre esas soluciones de diseño concretas. Pues bien, esto es una simplificación, porque en realidad al final los pavimentos llamados por su fórmula de técnica constructiva y material los encontramos mezclados, porque en las soluciones de calle encontramos asfalto junto con adoquinado, junto con enlosado de piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos nombrar la alpañata, el enladrillado cerámico, que tienen como esa raíz del barro, de la arcilla. De piedra podemos encontrar los empedrados, el empedrado fino o granadino, según como ciertas características, que podríamos tener subtipos de ornamental y liso. El siguiente grupo, que ya no estamos cogiendo las piedras tal como nos las encontramos en nuestro medio, sino las estamos manipulando, y eso se puede hacer una lectura a lo largo de la historia muy interesante, con sus dos formas de adoquinado de piedra o enlosado de piedra. A su vez, estos pavimentos son muy distintos en función al tipo de piedra. Podemos hacer dos grandes grupos que serían las calizas y marmóreas y las graníticas. La gran diferencia es que unos son pavimentos piedras duras y otros son lo que podemos decir piedras blandas, pero para un pavimento, por su desgaste y por su manera de comportarse, son muy diferentes. Luego tenemos este grupo que también existe, que son los hormigonados, los asfaltados, que sería interesante hablar de ellos, pero que hoy, por el espacio y el tiempo, no vamos a poder hablar de ellos, porque realmente el asfaltado o sus orígenes en los macadam, etcétera, etcétera, son pavimentos que vienen de finales del 19. Sería interesante hablar de ellos. Y, por supuesto, las fórmulas de piedra artificial. Yo tampoco voy a hablar de ellos, ¿no? Por ejemplo, como el panot o las losetas de cemento, que Javier Gallego Roca ayer nos enseñó unos modelos de Granada de principios del siglo, pero nos vamos a quedar con lo que son estos materiales que son antes, digamos, de los procesos industrializados. Pues bien, si los cogemos y hacemos una brevísima cronología de ellos, utilizando capítulos muy grandes de la historiografía tradicional que se utiliza en Granada, podemos decir que existen vestigios arqueológicos de alpañata, o cuando estamos diciendo alpañata estamos diciendo pavimentos de tierra. Aquí utilizamos el término, pero lo usamos con ese asterisco.
El empedrado, bueno, Julio Navarro ayer nos dijo que en su experiencia no podía, como desde el punto de vista científico, él no podía asegurarlo, pero usando otras fuentes arqueológicas que podemos poner en duda o no, pero podemos encontrar vestigios de empedrado. El enladrillado, por supuesto. Luego, cuando pasamos a la época cristiana, sumaríamos el empedrado fino granadino, si bien también le ponemos un asterisco porque hay un documento medieval que habla de la existencia de este empedrado en Granada. Y en el siglo XIX, cuando ya nos entran principalmente el enlosado de piedra, el adoquinado de piedra, a todo lo demás. En los ejemplos del siglo XX, pues ya los tenemos todos con esos asteriscos de que las fórmulas más tecnológicas son del tercer cuarto del siglo, ¿no? Con esa salvedad de las losetas de cemento. Pues bien, nosotros podríamos hacer una agrupación, coger todos los pavimentos existentes y decir que existen unos que tienen un carácter claro, funcional, industrial y que su origen viene del propio desarrollo de las técnicas constructivas, y luego otros que a mí me gusta llamarlos ambientales o históricos, con esa idea de definir lo histórico. Dentro de ellos podríamos hacer una subcategoría de llamar tradicionales, puesto entre comillas, porque como dijo ayer Javier Gallego Roca, tendremos que definir tradición, o característicos. Es decir, cuando digo característico es si tú ves una alpañata, en cierta manera te recuerda a Granada. Si tú ves un empedrado con ciertas decoraciones, te recuerda a Granada. El ladrillado es compartido y el empedrado, por supuesto, es una técnica que ha sido usada en múltiples lugares. Yo, por ejemplo, me la he encontrado en lugares tan dispares como Verona en Italia, como en Boston en Estados Unidos. Es decir, allá donde hay una piedra rodada o una piedra de guijo, pues se ha utilizado y se ha puesto en el suelo. Sería interesante, esto es un plano del Archivo Histórico Municipal de Granada, que es un plano de 1976, aunque le ponen dudas sobre la fecha, de pavimentos en las calles. Yo me he entrevistado con los técnicos del Ayuntamiento de Granada que trabajan en temas de pavimento, que tienen un trabajo elaborado, interesante, y que hay que estar en contacto con ellos, por supuesto, y conocer lo que se está haciendo. Y según me han comentado, este trabajo está hecho parcial, pero no existe un volcado, no existe una base de datos, no existe un único plano donde podamos hacer ese gran recorrido. Los trabajos están como separados, archivados separados. Esto sería un primer trabajo interesantísimo a realizar, por lo menos en las áreas históricas. Este trabajo no es nuevo porque realmente la cuestión de los pavimentos es una cuestión política, justo asociado a toda la propaganda que utiliza el urbanismo, como en la primera época de la dictadura, se utilizaron la pavimentación de las calles como mecanismo de propaganda. Y en esta exposición que es conocida, que se llama Reforma de Granada, había unos paneles dedicados exclusivamente a pavimentos. Pues bien, con este recorrido general, como el tiempo es limitado, simplemente vamos a pasar ahora por cada uno de los pavimentos, y todos los voy a recorrer de manera parecida para que más o menos veamos como la compensación entre unos y otros. Sería difícil imaginarnos la Puerta de la Justicia sin esa explanada de Alpañata delante. Pues bien, esto, por ejemplo, es una adaptación de parte del trabajo de la Carta de Pavimento, donde también se hacía una tipificación de cómo presentar, y aquí se han quitado cosas, se han movido todas, ¿no? Pero bueno, podéis, no sé si llegáis a leerlo, porque quizás está demasiado pequeño, ¿no? Pero podéis leer como una ficha, resumen sobre las propiedades de la alpañata, y subrayado, pues, que es un pavimento de tierra compactada, que la alpañata es el pavimento de parques y jardines por excelencia de Granada. Esto es muy interesante porque en realidad son pavimentos que se relacionan con otros pavimentos de tierra. Pues en toda la Andalucía baja o la Andalucía bética está usado el albero, el sauló catalán, por ejemplo, el jabre castellano, que todos son usados en parques y jardines o incluso en plazas, ¿no? Son técnicas tradicionales que se han perpetuado en el tiempo, y en realidad de lo que se trata es de coger las tierras del lugar, compactarlas y mejorarlas con otros materiales naturales para que al final resulte un pavimento compacto y blando, lo que yo llamaría un pavimento blando. Por ejemplo, el sauló catalán es muy interesante porque utiliza árido de granito y le da ese característico color que es como más grisáceo, ¿no?
el granadino tiene ese color rojo que tan característico que le da la arcilla. La palabra alpañata es una palabra singular, que tampoco se conoce muy bien su origen, que tampoco aparece usada en archivos, por ejemplo, ¿no? Pero sí en el estudio etimológico, esto hay que decir, esto tengo que dar las gracias a la arabista Bárbara Boloix, que me ha apoyado en este trabajo de la búsqueda de la etimología de alpañata. Alpañata viene de construcción. Una de las hipótesis es que sería la tierra que se usaba para la construcción y que luego la palabra se ha convertido solo en la tierra usada para el suelo. Tenemos expedientes que no hablan de alpañata en el archivo histórico y en los estudios que existen, por ejemplo, Plazas y Paseos de Granada de Fernando Acales, es una obra interesantísima para conocer la evolución de los espacios públicos de Granada, donde nos habla del uso de arena, del uso de tierra para los espacios públicos de Granada. Es muy interesante, hay toda una serie de intervenciones a lo largo del 19 que son la construcción de pasaderas y cruceros en plazas de la ciudad, es decir, esa imagen de ciudad de tierra en el 19 empieza a tipificarse las maneras de circular por ellas, es cuando empieza a dividirse el tráfico, ¿no? Entonces no hay pavimentaciones completas, sino se hacen estas pasaderas. Bueno, de todos son conocidos estas imágenes donde vemos grandes superficies de tierra en espacios de la ciudad. O por ejemplo aquí, donde empiezan a aparecer estas aceras. Esta foto la vimos, creo que ayer la misma, de Javier Gallego, o si no, de esta misma colección. Y cómo, por ejemplo, esa técnica pues se ha perpetuado y sigue siendo digamos, el pavimento característico de los paseos de Granada, ¿no? Esta es una foto de archivo del año 80. Vamos a ir viendo casi todas fotos de archivo. O como, por ejemplo, que en la foto que se ha usado para el cartel de esta ponencia, el Patronato de la Alhambra, pues hace un uso y un mantenimiento de este pavimento pues, en sus entornos de parques y jardines, ¿no? Como en la intervención de la cuesta del Rey Chico o de los chinos. Bien, mi acercamiento a los pavimentos también, yo creo que los pavimentos al final, para poder hablar de ellos, tenemos como que desglosar una serie de aspectos favorables y de aspectos desfavorables, que eso nos ayudará de alguna manera a poder, por lo menos, discutir sobre qué pavimentos podrían incorporarse en futuros proyectos, ¿no? Por ejemplo, la alpañata o los pavimentos de tierra, todo el mundo dice, bueno, pero es que se desgasta mucho, es un pavimento que dura poco, pero es que hay que entenderlo como un pavimento natural que necesita un protocolo de mantenimiento. Ayer, por ejemplo, hablábamos del recorte de los árboles y para mí la alpañata es un material de jardín más, igual que se poda un seto, hay que reponer la alpañata. Para mí la alpañata tiene un gran valor patrimonial, porque realmente es un pavimento muy característico, forma parte de muchísimo imaginario de Granada, muchísimos cuadros, muchísimas imágenes sobre el jardín granadino, siempre su suelo está caracterizado por este tono rojizo. Y no decir, por ejemplo, ambientalmente, cómo ese color empata o está en sintonía perfecta con el resto de materiales de la Alhambra. Bueno, esto voy a pasarlo. El empedrado, que es uno de los pavimentos sobre los que se podría hacer una jornada entera sobre empedrado o unas mesas de trabajo o unos talleres, porque realmente es donde están los retos principales. Ayer lo vimos con Carlos del CEAPAT, ¿no? Como son los pavimentos más difíciles para la accesibilidad, pero que están mayoritarios por muchas ciudades históricas, ¿no? Bueno, los empedrados son pavimentos de cantos rodados, en este caso son de aluvión de la zona, similar a los del conglomerado Alhambra, unas veces extraídos de la montaña, otras veces de río, ¿no? Y el empedrado de piezas de mediana dimensión se encuentra muy extendido en toda la ciudad, principalmente en los barrios altos de topografía difícil. Hay que decir que este pavimento también se relaciona con pavimentos de guijarros que están usados en muchos lugares, cuyo uso es pavimentar pues prácticamente sin manipular con lo que se tiene a mano, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que es este cuadro del jardín de la casa de Fortuny, o vemos un típico empedrado con todos sus colores, donde se reconocen las piedras del conglomerado Alhambra, o vemos, por ejemplo, esta planta con pavimento detallado de las excavaciones de los años 60 en el sector del patio de Machuca, que aunque la ciencia de la arqueología, aquí hay arqueólogos, me pueden corregir por favor si me equivoco, pero la ciencia de la arqueología
metodológicamente ha avanzado mucho y este tipo de excavaciones tampoco las podemos considerar como por ejemplo, científicamente se consideran hoy, pero bueno, están ahí, ¿no? Aquí mismo, en el Museo de la Alhambra, existe una ventana arqueológica con un fragmento de calle real donde podemos ver unos ejemplos de empedrado. O, por ejemplo, esto es aquí en la Alhambra, del área arqueológica del Secano, esta calle medieval, que fue una de las excavaciones realizadas por Leopoldo Torres Balbás. Esto es donde están las dos casas, justo, bueno, se ve desde el paseo y desde la calle de abajo, ¿no? Pues bien, esto ayer también se lo comenté, porque en esta idea de que la jornada sirva de intercambio, pues también lo comenté como opinión, que en el estudio que he hecho se encuentran expedientes de empedrados anteriores al siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, este es el más antiguo que yo he encontrado, que es el empedrado de la calle de San Juan de Dios de 1642. Existen a lo largo del siglo XVIII múltiples expedientes. Muchos de ellos es interesante cómo los pavimentos también están asociados a festividades, a cuestiones políticas, ¿no? O como, por ejemplo, a finales del XVIII hay una gran proliferación de empedrados en la ciudad, ¿no? O sea, hay muchísimos más que los que estamos viendo, ¿no? Se encuentran más de 1000 expedientes en el Archivo Histórico Municipal de Granada desde su origen hasta nuestros días, ¿no? O como, por ejemplo, se justifican que estos empedrados son por mejoras de ornato y aspecto público, ¿no? Esto hay que verlo también en el marco de las políticas higienistas del siglo XIX, ¿no? O incluso cómo se tipifican los trabajos de empedrado, se publican reglas, se dan precios fijos, etc. Es interesante que todos los pavimentos hasta realmente siglo XX se pagaban por los propietarios en muchos casos. Este es un documento interesantísimo que existe de Granada, que es del Fondo Antiguo de la Universidad de Granada, que es un plan ordenado sobre la canalización de las aguas potables de Granada, arreglo del alcantarillado y arreglo del pavimento de esta ciudad. Es de 1887 del ingeniero Rafael Branchati Prada. Es muy interesante porque hace una lectura de los pavimentos, que muchas son las mismas que oímos ayer, y va recorriendo de cada uno de los pavimentos que encuentra en la ciudad sus características y lo que él opina que habría que mejorar y lo que no hay que mejorar. Él en ese momento por lo que apuesta es por el macadam como gran solución tecnológica del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el empedrado dice que es el que existe en casi todas las calles de Granada. Habla mal de él porque dice que si tiene malas praxis, que si no sé qué, que es incómodo para caminar, pero que es susceptible de modificaciones que le hagan muy aceptable. Bueno, esto hay que enmarcarlo en el contexto del XIX, no podemos traer estas reflexiones hasta hoy en día. Tenemos fotos del XIX donde vemos empedrados en las calles, ¿no? Ese empedrado, por ejemplo, en el Corral del Carbón, o por ejemplo, este empedrado delante de la fuente del emperador de Carlos V, que luego veremos cómo se modificó. O como por ejemplo la placeta delante de la Casa de Porras, también de finales del XIX. Yo os aconsejo que vayáis a ver, este está rehecho en la actualidad y es un empedrado que bajo mi punto de vista, bueno, para la accesibilidad no cumpliríamos, pero el detalle constructivo no he llegado a encontrar quién hizo este pavimento, no este que estamos viendo en la foto, sino el actual, y está bastante bien elaborado. Por supuesto, esto en el siglo XX se continuó, porque también los pavimentos que sufren tanto desgaste y necesitan un mantenimiento continuamente se están como rehaciendo, ¿no? Entonces hay grandes expedientes de pavimentación, tanto a principios del siglo XX y en los años 30, en la época de la República también, y por ejemplo en toda la época de la dictadura, ¿no? Hay que decir que asociado a los planes de embellecimiento y a toda la cultura de la Dirección General de Bellas Artes y de los proyectos adornistas, en Granada se hacen en el entorno de la catedral y también se hacen mucho en el Albaicín utilizando estos empedrados, no los más toscos, sino los más decorativos, ¿no? Y bueno, esto lo podemos traer hasta recientemente, ¿no? Esto son las obras de empedrado en la vereda en medio del año 90, que mucha gente del Sacromonte siempre lo dice como que es la última obra municipal o de las últimas obras de calles que se ha hecho el Sacromonte. El Sacromonte es aún más particular porque es un entorno prácticamente, bajo mi punto de vista, los vecinos del Sacromonte que están aquí que me corrijan, es un entorno
en el centro histórico, que forma parte del paisaje urbano histórico, pero que tiene un carácter rural muy marcado, o por lo menos rurbano, ¿no? Lo que podríamos definir como rurbano, ¿no? Esta colección de fotografías es muy bonita porque se ve el proceso constructivo del empedrado. En el archivo de la Alhambra también tenemos fotos de los procesos de empedrado, de todos los empedrados que se hicieron en los años 80 en la Alcazaba. Bueno, esto es una breve referencia a un trabajo sobre la aproximación a los pavimentos del Albaicín, que lo que se quería era, se ha presentado en distintos foros, nos acompaña aquí el autor, que lo que hace fue como una foto fija de lo que hay en el barrio, ¿no? Entonces aquí vemos la proporción y la localización de calles, ¿no? Por ejemplo, para ese plano, de tener ese plano de base de datos, pues sería interesante volcar esta información o corregirla al plano general de Granada. O cómo esas grandes familias después se pueden desglosar, pues por ejemplo, del empedrado hay 1000 tipos. Tenemos el empedrado tipo, pero bueno, ayer los vimos con fino, con negro, con blanco, haciendo dibujos, sin dibujo. Incluso dentro del adoquín podemos encontrar distintos tipos de adoquines. También es cierto que esto es un tema que está en la actualidad de la ciudad. Esto es una noticia de hemeroteca de Gabriel Pozo, no lo conozco, no sé si está aquí, que está titulada como el empedrado no histórico del Albaicín. Yo, por ejemplo, no comparto algunas cosas porque habla que los empedrados son de a partir del 19 y del 20, cuando realmente la técnica se empieza a utilizar mucho antes. Yo sostengo que el valor histórico es algo todavía por discutir y que probablemente a los pavimentos no le podamos dar su valor por una datación, sino por otra cuestión, por ser una técnica perpetuada. Es como, por ejemplo, casi como una técnica de patrimonio inmaterial, donde no importa tanto ese pavimento, sino el valor en la construcción de la imagen o en esa atmósfera general que tienen los entornos patrimoniales. Pero bueno, sobre esto en hemeroteca encontramos, en Granada es un tema que está por resolver, ¿no? Se hicieron una serie de intervenciones para mejorar la accesibilidad. Ayer también estuvimos viendo algunas. Para mí, eso está hecho por el Ayuntamiento de Granada, que es a quien corresponde, por supuesto. Para mí, si esto lo hacemos desde el análisis de esas 6 variables que yo propongo, pues evidentemente es funcional, aunque también tiene sus lagunas, porque visual, como vimos ayer, o por ejemplo, que los recorridos no son continuos, que empiezan en un sitio y no te llevan a ninguno. Pero yo creo que no vale cualquier cosa. Es decir, no vale coger unas losas de granitos con una proporción comercial, colocarlas en el sentido del paso, que te está hablando de velocidad y no te está hablando de un tiempo pausado como tiene un entorno patrimonial, y hacer una alfombra con ellas. Yo creo que se puede hacer una alfombra para accesibilidad, pero que no vale cualquier alfombra. Bueno, los empedrados no es una cuestión exclusiva de Granada. Yo aquí traigo unos casos, por ejemplo, ahora mismo hay una polémica en León con la Plaza del Grano, o por ejemplo, como referencia en Canal Patrimonio, este artículo de Miguel Sobrino, que os invito a que lo busquéis, o como por ejemplo las experiencias inglesas, el punto de vista del patrimonio, el National Heritage que le llaman en Inglaterra, a mí me parece muy interesante porque trabajan mucho los ambientes, un concepto que ellos llaman de full picture, que es como el ambiente total, y por ejemplo este trabajo que es en Oxford, un entorno patrimonial de primer nivel en Radcliffe Square, hicieron todo un proyecto donde se incluían espacios para la accesibilidad, espacios de tránsito, y uno de los objetivos era rehacer el empedrado porque era el que construía la imagen de la plaza histórica, pero por supuesto con los nuevos criterios de accesibilidad, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que el empedrado es que podríamos hablar de él hasta el infinito, no yo, sino mucha más gente, por supuesto. Bueno, aspectos favorables y desfavorables. Por supuesto, la accesibilidad es muy difícil, es muy mala, resulta rugoso, pero también es cierto que muchas veces los criterios de comodidad van también en función del calzado, ¿no? O cómo existe una mala praxis de su ejecución. Es decir, hay un principio básico que es poner la cara plana hacia arriba, que se ha perdido esa transmisión entre maestro y aprendiz, ¿no? En Granada, por ejemplo, se ven mucho cómo hay pavimentos que están hechos a lo largo del siglo XX que tienen mucha mejor calidad que pavimentos que están hechos recientemente, ¿no? Aquí mismo en la Alhambra, por ejemplo, yo os invito
a que paseéis por el Paseo de las Adelfas, en el Generalife, que es precioso. Es un pavimento de cantos bastante grande, pero que su cara plana están todos muy bien puestos y tienen una junta muy interesante, ¿no? Yo sigo pensando que tiene un valor ambiental, que tiene un valor antropológico, artesanal y cultural, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a extender. Bueno, el siguiente, que lo hemos denominado empedrado fino o empedrado granadino. En el caso de granadino es si está usada la lajilla de pizarra haciendo espiga, porque empedrados finos hay, yo lo he visto pues en Córdoba, son muy famosos, en otros múltiples sitios, ¿no? Voy a pasar muy rápido por esto. Esto ya lo conocemos, se encuentra muy extendido en Granada y es esa combinación de los cantos de lajillas de pizarra y los de multicolor también del empedrado del conglomerado Alhambra. Esta es la referencia que me refería anteriormente. Esto está publicado en el artículo del Generalife después de la expulsión de los moriscos, ¿no? Que es la noticia más antigua que conocemos del uso del empedrado granadino. Y aquí el dibujo de Pepe Romaní para el libro Jardines de Granada de Francisco Prieto Moreno de la escalera del agua. Este pavimento se utiliza en Granada en el siglo XVII y en el siglo XVIII con un carácter de atrio delante de ciertos espacios principales, como por ejemplo la Cartuja de Granada, que es espectacular, ¿no? Yo aquí hago siempre un símil con los ejemplos renacentistas italianos, porque si por ejemplo en Venecia está los primeros pavimentos decorativos con piedra, aquí en Granada en la misma época se están haciendo este tipo de pavimentos que son espectaculares. Hay que decir que ese pavimento que empezó en el jardín, que luego fue atrio de espacios representativos de la ciudad, luego salta a los espacios públicos de la ciudad. Aquí vemos la reforma que se hizo en el espacio público del Pilar delante del Pilar de Carlos V, cuando desaparece el empedrado que hemos visto antes, y aparece lo que nos ha llegado hasta hoy en día, ¿no? Un libro muy interesante también del siglo XIX, que es sobre los empedrados de Madrid, que hace referencia a Granada por sus empedrados de pequeñas dimensiones y ya lo pone en la parte de peatonales, no de tránsito de carruajes. Los pavimentos, especialmente estos pavimentos, siempre ha sido una manera de comunicar, una manera de dar mensajes también, ¿no? Este es un caso muy concreto en Plaza Larga, que me gusta contarlo porque tiene un símbolo que es de la República, porque se cogió el escudo donado por los Reyes Católicos a la ciudad y se colocó la corona Murat en vez de la corona real, ¿no? Sin embargo, poco después, por ejemplo, en el diseño que se hace en todo el entorno de la Capilla Real, este es un plano muy interesante que es todos los pavimentos del entorno de la catedral, que luego hablaremos de él, se hicieron estos diseños de escudos, ¿no? Es decir, este pavimento ha servido para lanzar imaginario colectivo, lo enlazo con la ponencia de Danae. O esto ya empieza a ocurrir en muchos espacios públicos de la ciudad. Se empiezan a sustituir empedrados y se empiezan a poner empedrados decorativos. Este es el caso de San Nicolás. O, por ejemplo, esto llega hasta nuestros días, como en el Campo del Príncipe, se hace esta intervención donde hay muchísimo empedrado, con dibujos, incluso repetidos, que incluso puede llegar hasta la banalización de la propia técnica, que empezó como una técnica de jardín y se convierte en una técnica pública. O en el barrio de La Churra, los programas que hubo de escuelas taller del año 92 y el año 95, que si nos paseamos por allí es prácticamente un catálogo de posibilidades, de dibujos, y no sé si hay alguien aquí que participara en esto. Bueno, los aspectos favorables y desfavorables, que pues más o menos lo mismo que hemos hablado en otros. Voy a poner un poquito del speed. El enlosado de piedra, aquí el del Carlos V, que es de finales de los años 60, principios de los 70. En Granada, los enlosados de piedra, pues igual que por ejemplo Danae contó ayer el entorno de la catedral con la piedra de Montjuic, aquí pasó exactamente lo mismo en el entorno de la catedral en el año 43, en los años 40. Existe algún ejemplo previo, como el proyecto, que es más un proyecto arquitectónico de la Alcaicería. Este pavimento de piedra se había perdido, se había sustituido en los años 40 por uno de chinos, y Carlos Sánchez, arquitecto, en su intervención que hizo en los 2000, basándose en la fotografía antigua, hizo un despiece similar. Es una restitución, ¿no? Este es el plano al que me refería antes. Este lo conocéis todos perfectamente. Todos reconocéis esta trama de losas en el entorno de la catedral de los años 40.
la intervención de las pasiegas, todos los conocemos. O, por ejemplo, otras intervenciones como la que vimos ayer, en este caso es San Jerónimo, donde la piedra es reutilizada. Es una piedra que viene de otro sitio y se reutiliza para hacer esta ambientación historicista. La piedra luego en los años 80 y los 90 se utiliza principalmente piedras marmóreas en muchas partes del centro de Granada. Esta intervención que se hizo referencia ayer de Alejandro Muñoz, que coge la piedra de Sierra Elvira y hace un despiece muy cuidado. Y si nos movemos por el centro de Granada, hay que decir que la piedra está principalmente en la ciudad baja, lo que es el enlosado de piedra, básicamente porque coger unas losas de grandes dimensiones y adaptarlas a calles con topografías difíciles es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en el centro de Granada, pues tenemos un catálogo de piedras bastante variado, ¿no? Hay también granito en las zonas más bajas, es decir, se dejó de usar las marmóreas y se empezó a utilizar el granito más tarde. O esto es una nota porque es el enlosado de piedra artificial. Aquí vemos el Corral del Carbón en su estado actual, que lo que tiene es un enlosado de piedra artificial. Bueno, esto me lo voy a saltar porque creo que voy un poquito justo, pero ya lo he hablado, la rigidez geométrica, etc. El adoquinado de piedra es también muy interesante. Esto es una foto de la calle Pajés, que se sustituyó el empedrado por este adoquinado. También hay que decir que las piedras usadas en Granada son principalmente graníticas, aunque hay algún caso de alguna prueba de piedra de Sierra Elvira. Y bueno, que el adoquín de piedra es un material de construcción de tradición en el pavimentado, especialmente usado en vías. Cuando aparece está siempre pensado más para la circulación del tráfico que para la circulación peatonal. Y que en Granada aparece a finales del 19, como bien se dijo ayer, asociado al tranvía. Es decir, tiene una idea como de progreso, ¿no? En los espacios en los que hay nuevos trazados o la nueva parte de la ciudad, se empiezan a utilizar adoquines. En la Alhambra no existen adoquines, salvo una pequeña luneta con una intervención de una piedra basáltica negra de tráfico en los bosques. El primer adoquinado que hemos encontrado es de 1870, luego se empiezan a adoquinar muchísimas calles, principalmente en la ciudad baja, se empiezan a hacer aceras. Bueno, esto es la misma referencia de Granada de antes. Se utiliza en Andalucía, en general, a principios de siglo, se utiliza la piedra de Gerena, que es una piedra granítica que viene de un pueblo de Sevilla, que todavía la podemos reconocer visualmente porque es esa que es de más colores, que es como rosita, amarilla, es decir, no es la piedra gris. Y se empiezan a hacer también a la vez adoquinados y aceras de cemento, es decir, lo que se está haciendo es una división del tráfico. Se está haciendo por dónde van los carruajes, por dónde van los coches, no había coches todavía, y por dónde van los peatones, ¿no? Y esto nos lo encontramos también en muchísimos sitios. En el Albaicín existen algunos de esta misma época. La calle Panaderos es de principios del siglo XX, que es ese adoquín rojo, y también por las partes bajas también existen algunas partes. O, por ejemplo, como existen también toda una serie de reclamaciones vecinales para que también se atiendan al adoquinado, esto también pasa en los empedrados, de sus calles. Aquí vemos los adoquinados más antiguos, que eran mucho más vastos. Esto es delante del Corral del Carbón. Volvemos a traer el Corral del Carbón. O, por ejemplo, estos son las pasaderas a los que me refería, ¿no? Hay mucha fotografía, hay mucho documento histórico, donde lo que se hace es como trazar ese Can Fanga que contaba ayer, esa ciudad del fango, también pasaría en Granada, entonces se hace esta división del tráfico, o asociado al tranvía. Este es el entorno de la catedral, antes de ser cambiada en los años 40 con la imagen que tiene actualmente, es decir, aceras de cemento y calle de adoquín de granito. Esta foto la vimos ayer también, es una experiencia que mezcla adoquines de granito con empedrado. Estos son de las reformas de las plazas que se hacen también en la primera época de la dictadura con el adornismo. O como por ejemplo en la ciudad, luego se quita el tranvía, se van levantando raíles y entonces se van readoquinando, reutilizando material, ¿no? Este es la prueba que se hizo con adoquín de Sierra Elvira para un espacio peatonal en la calle Sierpe Baja y luego está en algunos otros sitios. Luego en Granada se experimentó, esto lo encontramos mucho en el Realejo y también en partes del centro, las bandas de rodadura de asfalto y los espacios de adoquín y losas para las aceras.
Esto, por ejemplo, esto es un extracto de noticias, como la noticia no salía bien, la he traído, como por ejemplo esta fue lo que parecía que iba a ser la solución en el Callejón de las Tomasas, ¿no? Y finalmente se quitó el asfalto y se puso todo adoquín, pero bueno, podemos reconocer en el centro el diseño originario. Bueno, y esto de nuevo los aspectos favorables y desfavorables, bueno, decir que también que si es excesivamente rugoso, si las piedras son toscas, para la accesibilidad es fatídico, ¿no? Es decir, cambiar algo malo por algo malo, si cambiamos algo yo creo que hay que mejorarlo. Ya para acabar, en el ladrillado, que es un pavimento interesantísimo, lo vimos ayer en la exposición de arqueología, este es el de la Puerta de la Justicia. Aquí vemos algunos ejemplos de ladrillado, el dibujo de la Puerta de la Justicia del año 49, que es un dibujo magnífico del archivo de la Alhambra, o por ejemplo un enladrillado en excavación arqueológica. Aquí vemos dos capas de distintos tipos de pavimento, como un espacio doméstico, después se convierte en un espacio de tránsito, ¿no? Es muy interesante porque realmente el primer expediente que encontramos en el Archivo Histórico de Granada del año 1535 habla de empedrar las calles con canto de ladrillo. Esto se utiliza en toda esa época del siglos XVI y XVII, se utiliza empedrar con canto de ladrillo. Muy interesante porque es una orden real, una provisión real, que se está haciendo lo mismo en Sevilla y en Málaga. Es decir, esa idea como de los pavimentos genéricos que vimos ayer no es nueva, ¿no? Luego esto Esther Galera Mendoza, que tiene un trabajo magnífico sobre los arquitectos y maestros de obra, pero también sobre los materiales de construcción, recoge muchísimos ejemplos de empedrado de ladrillo de canto en espacios urbanos de la Alhambra, ¿no? O aquí, por ejemplo, de la misma referencia del libro de Rafael Branchati Prada sobre las poblaciones de suelo arcilloso, ¿no? Y él habla que son para aceras o para calles de poco tránsito. Hay algunas experiencias sueltas, esta a mí me interesa mucho, es del año 31, es un pavimento de ladrillo ordinario en la calle Blanqueo Viejo, que existe todavía, ¿no? La calle Blanqueo Viejo está arriba en San Gregorio Alto, una de las calles que quedan por detrás. En el entorno de Daralorra también se han hecho algunos pavimentos de ladrillo. En Sevilla, en el barrio de San Bartolomé, también se usaron pavimentos de ladrillo. Bueno, es un pavimento que yo creo que podría pensarse sobre él, ¿no? Bueno, esto ya me lo voy a saltar para no abrumaros más, porque se puede hacer muy largo. En realidad las conclusiones son pocas, ¿no? Porque las conclusiones es un trabajo en elaboración, es un trabajo, yo creo que esto es una primera experiencia, esto hay que continuarlo mucho más. Ayer lo vimos, que se trata de empezar a trabajar, se trata de documentar, de información, de conocimiento, y a partir de todo un ámbito de reflexión poder plantear los retos y hacerlo de manera colectiva. Una última imagen para pensar que todos estos pavimentos, detrás realmente hay una mano de obra que la hace posible. Es decir, son pavimentos que están muy asociados a esa idea de la artesanía o de la mano de obra y al propio territorio en el que estamos, ¿no? Estas son construcciones de aquí de Granada. Pues bien, pues muchas gracias por la atención.